Bien, entremos de lleno en esto. Hoy vamos a emprender un viaje histórico que sinceramente es fascinante. Vamos a entender cómo la interpretación bíblica evolucionó desde esos métodos medievales que eran oscuros, muy confusos y, para ser honestos, súper subjetivos, hasta llegar a la exégesis reformada. Esa exégesis clara y súper objetiva que es el estándar de oro que procuramos usar hoy en día. Para arrancar hay que hacernos esta gran pregunta. ¿Cómo pasamos de buscar códigos ocultos a tener una proclamación clara? Lo que está en juego aquí, históricamente hablando, es monumental. Se trata de la diferencia crítica entre hacer que la Biblia diga, básicamente lo que uno quiera, frente al trabajo duro, pero necesario, de descubrir su verdadero y único significado original. Literalmente durante siglos la Iglesia perdió esta brújula por completo, y recuperarla, vaya que costó muchísimo. Así que vamos a trazar este camino de la oscuridad a la luz en 6 breves pasos. Primero, el laberinto de la alegoría. Luego, el renacimiento de los textos. Pasaremos a la revolución de la Reforma. El principio del sentido único. La definición de exégesis reformada. Y cerraremos con algunas herramientas súper prácticas para la predicación actual. Empecemos. Paso número 1. El laberinto de la alegoría. ¿Así es como se veía la interpretación en la época medieval? Resulta que durante el periodo cristiano primitivo, y básicamente a lo largo de toda la iglesia medieval, hubo escuelas influenciadas por pensadores estoicos que empezaron a, enterrar el significado real de los textos. El método medieval conocido como la cuadripartita ilustra este caos a la perfección. Piensen en esto. Por un lado tenemos el significado literal, o sea, la historia real o la gramática básica. Pero por el otro vemos el verdadero problema. Exigían buscar 3 capas más. Un sentido alegórico, un sentido moral y un sentido místico o anelógico. Imagínense el dolor de cabeza. Al exigir estas 4 capas en absolutamente cada texto, las escrituras se volvieron súper confusas y, lo peor, altísimamente manipulables para quien tuviera la mejor imaginación. Y este peligroso espíritu hermenéutico queda brillantemente capturado en una frase de Hugo de San Víctor, un clérigo muy influyente de la época. Él dijo, primero aprende lo que debes creer y luego ve a la Biblia para encontrarlo allí. O sea, ¡wow! Esto es simplemente asombroso. Literalmente significa que la tradición de la Iglesia tomaba prioridad absoluta sobre el texto real. Básicamente se obligaba a la Biblia a afirmar lo que la tradición ya había decidido de antemano. Usaban la alegoría casi como una varita mágica para justificar cualquier postura. Esto nos lleva al paso número 2, el renacimiento de los textos. Un regreso a las fuentes. Afortunadamente para nosotros, la historia no terminó en ese laberinto. El Renacimiento sirvió como una especie de misión de rescate, muy urgente y emocionante, impulsada por el lema Ad Fontes, ir directo a las fuentes originales. Y hubo una rápida sucesión de eventos que catalizó este despertar. Primero, la caída del Imperio Bizantino en 1453 obligó a los eruditos a huir a Occidente. ¿Y adivinen qué? Trajeron consigo manuscritos griegos olvidados. Luego, de la nada, la imprenta revolucionó por completo la distribución. A esto le siguió la gramática hebrea de Reuchlin y finalmente el monumental Nuevo Testamento en griego compilado por Erasmo en 1516. De pronto, después de siglos de total oscuridad teológica, el texto original estaba otra vez al alcance de la mano. Y así entramos al paso número 3, la revolución de la Reforma. El fin de la especulación. Todo ese intensísimo trabajo textual del Renacimiento fue la chispa que desencadenó una revolución en el siglo XVI. De pronto, hombres armados con los idiomas originales rechazaron por completo todo ese entramado medieval. Por ejemplo, la postura de Martín Lutero, fiel a su estilo directo y, la verdad, bastante rudo, no dejaba lugar a dudas. Él llamó a la alegoría puro polvo. Especulaciones vanas y escoria. Para reformadores como él o Calvino, jugar a buscar múltiples significados ocultos no era de ninguna manera sinónimo de piedad o de una espiritualidad profunda. Era de hecho una distorsión sumamente peligrosa de la palabra de Dios. Pasamos al paso número 4. El principio del sentido único. Un solo significado. El gran cambio de paradigma impulsado por la Reforma fue la creencia firme de que el texto, escuchen bien, no es un rompecabezas místico, sino que tiene un solo significado. Uno claro, ordinario y literal. La famosa metáfora de William Tyndale lo sintetiza maravillosamente. El sentido literal es el ancla que nunca falla. Esta ancla terrenal, basada de forma súper sólida en la historia y la gramática, es lo que nos protege de perdernos en ese mar del subjetivismo, donde el texto simplemente queda a la deriva, flotando entre puras opiniones cambiantes. Lo que nos lleva a la sección 5, definiendo la exégesis reformada,
el método y la práctica. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿cómo aplicamos toda esta historia que se ganó con tanto esfuerzo a nuestro estudio actual? Bueno, la respuesta radica en tener una precisión conceptual absoluta. Miren, por un lado tenemos la exégesis, que significa extraer, sacar del texto exactamente el significado que su autor original pretendía comunicar. Pero por el otro lado está la eisegesis. Esto significa introducir o forzar nuestros propios prejuicios personales, nuestras teologías o significados modernos dentro del texto. El punto absolutamente crucial aquí es que el expositor bíblico fiel siempre debe luchar a muerte para evitar ese terrible error de la eisegesis. Y para asegurar una exégesis pura, el método reformado nos propone un andamiaje inquebrantable de 3 pasos. Paso número 1, la interpretación gramatical, que nos obliga a analizar la sintaxis y semántica original, sabiendo que, claro, los idiomas cambian con el tiempo. Paso 2, la interpretación histórica. Esto requiere que nos sumerjamos en la cultura para cerrar esa enorme brecha de tiempo que nos separa del autor. Y el paso 3, la interpretación teológica, aplicando lo que se conoce como la analogía de la fe. Esto garantiza que nuestras conclusiones gramaticales armonicen perfectamente con la doctrina general que vemos en todo el resto del canon bíblico. Finalmente, llegamos a la sección 6, herramientas para la predicación, preparando el sermón hoy en día. Cambiando un poco el enfoque desde la historia hacia el arte vital de construir y comunicar sermones expositivos hoy, está claro que se requieren recursos. Hay herramientas prácticas que son sencillamente indispensables, léxicos avanzados para comprender esos idiomas originales, concordancias, diccionarios, comentarios sólidos y tomos históricos de la época del texto. Porque, seamos honestos, predicar requiere un esfuerzo enorme. Cruzar la barrera lingüística y cultural no sucede por arte de magia. Requiere muchísimo tiempo y, por supuesto, las herramientas precisas para desenterrar la verdadera intención del autor. Pero, y esto es clave, mucho más allá de los libros y de todos esos recursos técnicos, existe una salvaguarda teológica inquebrantable. La impactante afirmación de la Confesión de Fe de 1689 lo resume a la perfección. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Esto es sencillamente fundamental. Significa que ante cualquier duda o ante un pasaje que parezca un poco oscuro, la respuesta siempre debe buscarse a la luz de los pasajes que hablan con mayor y plena claridad. Esto es lo que nos impide caer en contradicciones caprichosas y defiende la asombrosa unidad doctrinal de toda la revelación. Así que, con todo este increíble viaje histórico en mente, cerramos esta explicación con una última pregunta provocadora. ¿Está la exposición revelando la voz de Dios o simplemente está haciendo eco de la nuestra? Es un desafío profundo, la verdad. Nos obliga a reflexionar muy en serio si la predicación que damos, o la que escuchamos, descansa de verdad sobre el ancla inamovible de una exégesis fiel, histórica y gramatical, o si por el contrario, hemos vuelto a tropezar ciegamente y caímos en aquel antiguo laberinto medieval arrastrados por la pura subjetividad. Sin lugar a dudas, es algo que nos deja pensando y que merece toda nuestra atención.